Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir nuestras búsquedas y nuestras experiencias. Si alguien tiene a bien, adelante, ustedes tienen la palabra. Alejandra Omaya, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. ¿Nos podría comentar un poquito del tiempo o de Saturno? O sea, ¿por qué es el maestro o por qué el tiempo es tan importante? Gracias, maestro. El tiempo está expresado por el ritmo. De hecho, eso es lo que en la música se expresa, el tiempo. Da un espacio entre latido y latido, entre la expansión y la contracción. Saturno tiene que ver con nuestras raíces más profundas. Es la urna del ser, Saturno. Y tiene que ver con primero con la acumulación. Voy a cancelar los micrófonos. A ver, un momento. ¿Me gusta ponerme, maestro, y yo cierro mientras me voy? Ahí está, ya, está bien. Y entonces va marcando primero el instinto de conservación, es el tiempo de eso. Pero cuando se dice simbólicamente que el Saturno de día y el Saturno de noche se unen, o sea, la visión del tiempo interior y el exterior, los ciclos internos y los ciclos externos comulgan, hacen una común unión. Se expresa el corazón de Jesús. Si ustedes ponen el de Saturno y en el espejo el otro, y los unen, va a salir el corazón de Jesús. Es un símbolo, es una expresión que cuando en los ritmos internos y los externos están afines, se da el flujo de la luz. Conclusión, hay que buscar el Saturno de día dentro de nuestras actividades. O sea, que todo contiene la fuente de luz, la urna del ser. Es el tiempo de morir para poder nacer. Es el tiempo de la siega, se corta las espigas, pero se separa la maleza del grano. Esa sabiduría es para la continuidad de la vida. Cuando Saturno en el mito se devoraba a sus hijos, nunca los mató. Era solo su miedo a perder el poder. Estaba pronosticado, profetizado, que uno de sus hijos, le arrebataría su reino. Zeus, el dios del cielo, le dejaría de dar esa ansia de poder, porque lo haría vivir la experiencia de la eternidad. Ese es lo que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Es la experiencia de eternidad. Es la piedra filosofal. Es la conexión de Sagarrara Padma, o el inicio de ella a través de la experiencia del amor universal.
Saturno, por un lado, representa las raíces y por otro lado, lo que el tiempo y el desenvolvimiento del tiempo nos va a ofrecer como revelación de la vida hasta que la podamos apreciar. Entonces, Saturno tiene que ver con la sabiduría, con la profundidad. Cuando tenemos un tránsito de Saturno en nuestro proceso personal, no puedes correr, te tropiezas, te lastimas, no vas al ritmo de la vida. Todo lo que sea escapismo te lo castiga desde el ángulo que te va a dar límites, te va a querer hacer entrar a su ritmo. Entonces tenemos expresiones muy bajas de Saturno y muy elevadas. De hecho, hasta se le compara con el mismo Satán, y cabeza de chivo, pechos, testículos y patas de cabra. Ese es el que domina, impone, sujeta, porque quiere acumular todo el poder y elimina todo aquel que se oponga a eso. Pero por otro lado, Saturno representa al viejo sabio, que sabe distinguir en la vida, que sabe elegir en la vida. Ya no quiere todo, simplemente lo que necesita. No puede llevar ya tanto. No tiene sentido llevar ya tanto. Entonces sí tiene un contenido muy profundo el concepto, la idea, la función saturnina, hasta el desarrollo de la conciencia del amor universal, que como les digo es juntando el Saturno de día y el Saturno de noche, que es lenguaje simbólico el que estoy usando, pero bastante válido para entender el proceso. Por ejemplo, en el Saturno de noche se priva el yo sobre el socio o sobre la relación. El Saturno de día se priva, o sea, se prepondera, se resalta la relación del tú y yo, o sea, la relación a mi yo. Los dos tienen que unirse en el centro. En fin, son puntos que nos enseñaba el hermano mayor acerca del camino iniciático, acerca del camino de la transformación de la conciencia. El que aspira a la iniciación no la inventa, no se la acomoda, la descubre, la respeta y la sigue como instrucción en el sentido más teocrático. Falta que yo la encarne, esa ley, esa expresión de tanta justicia. Las leyes son justas, las divinas, las humanas, no. Ahí es convenenciero de interés. Bueno, algo más que quisieran preguntar o referir. Gracias. Entonces, el Saturno es el gran maestro, el que pone las pruebas a ver si ya aprendiste en el tiempo, para qué has usado el tiempo. Y te hace ir despacio y profundo. Trata de ir rápido en un Saturno, te vas a tropezar, te vas a lastimar. ¿Algo más? Sí, adelante. Mire si gusta acercarse, por favor. Veremos. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Maestro, buenos días a todos. Ahora que está usted comentando con respecto del corazón de Jesús y de esto tan importante que tiene que ver con Saturno,
me he cuestionado. Dentro del altar está el vaso rojo con la luz, con la vela. ¿Qué relación o qué concordancia hay con eso que usted nos está mencionando en función del trabajo que como personas debemos hacer en este plano? Sí. Gracias. Les voy a hacer una demostración. No, no sale. Ahí. Un momentito a ver si me sale. Está un poco todavía caliente. Ya. Ok. Pero un momentito. Tengo que armar mi... ¿Qué es esto? ¿Cómo tiene que ser? Cóncavo. ¿Y convexo? La unión del principio de luz, falta liberarla, con el receptor, con el receptáculo, con el cáliz. El cáliz está asociado a la alta feminidad y a la alta masculinidad. Y cuando se unen los dos, estás en el cuarto chakra, estás en el amor universal. Fíjense, este está lleno de luz y calor, es parafina, es hidrato de carbono, carbohidrato. Hagan eso dentro de lo humano y el ser y lo humano. Es el campo espiritual. Dejas entrar y recibes las dos cosas. Sí, ya me gustó. Es la alta sexualidad y no la genitalidad. ¿Ok? La gente que anda muy ganchada con la baja sexualidad no entiende eso. Esto no lo entiende. No enciende su aspecto espiritual, sino su aspecto de manipulación y posesión. Por eso, si quieres seguir el camino de la luz, no de una persona llamada Jesús, sino del Cristo, tienes que dejar todo por servir a esa que está en todo, la luz. No es a una persona, es a la luz. Seguir el sendero iniciático es seguir un camino, una línea de luz, de iluminados, no de manipuladores saturninos, Saturno, atorados ahí. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante, pues, aclarar el punto. El sendero iniciático no es que te pida todo, es que tienes que abrirte a todo. No sé si me explico. No es lo mismo que alguien te pida que alguien se abra a compartir de todo a todo, en una unidad. Cuando encendemos el vasito, la vela dentro del vasito rojo, lo voy a explicar, la vela dentro del vasito rojo, debemos encender también nuestra aspiración al sendero a la luz. Reafirmar nuestro compromiso. Si no, la cosa de prender elementos y ponerlos ahí no tiene el menor sentido. Tiene un sentido simplemente de manipulación y ostentación de poder y magia personal. No la magia, no es la teoría. No es la asistencia de lo superior a lo inferior y lo inferior a lo superior. No, no es eso. El sendero iniciático es en base a leyes, no en base a gustos.
Cuando entramos a un camino iniciático, entramos a un camino donde estamos dispuestos a aprender y prendernos. Aprender y prendernos. Y si podemos prender a otros para que encuentren su propia luz, mejor. ¿Ok? Bueno, y tiene mucho más, pero hasta ahí le dejamos hoy. Sigan investigando. Muy amable, gracias. Sí. Buenos días, maestro, queridos hermanos. Pues hoy me recordó lo que salió en la Biblia, un poquito cuando el maestro Estrada nos decía cómo la Biblia estaba llena de claves. Entonces, ese primer versículo que salió que dice, no, nada te puede, no sé exactamente, pero decía algo así como, nada te puede, ningún poder te puede llegar si no te viene del cielo. Híjole, me pareció hoy, ahora, en este momento, una clave así grandísima. Y no sé si pudiera hablar un poquito sobre esto. ¿Cómo podemos abrirnos a recibir la inteligencia, el amor, la sabiduría celeste, universal, eterna? Si seguimos apegados a nuestros gustos personales. Ah, esto sí. Ah, no, esto no. Entonces no es universal. Está bien si lo sentimos así, pero no es el camino. El camino es, deja todo y sígueme. Toma tu cruz, tus apegos a la materia y trabájalos. A tus gustos. El Cristo, para la conciencia que tenía, se le hubiera pasado, como dicen en España, bien pipa. Se le hubiera pasado, según los norteños, a todo dar. Y acá con mambo. ¿Sí se entiende? Pero rico. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia, pero no. Es que no es la línea del bodhisattva, de los que vienen trayendo la luz a la humanidad. Dejó todo y se la pasó caminando, recibiendo infamias, recibiendo esto, para liberarse, para probar si ya se había liberado. Porque si se hubiera ido a sus apegos, a sus gustos, no hubiera cumplido su misión. El hermano mayor igual, el maestro igual. Cuando llega, hay que renunciar a todo. El maestro renunció a todo su proyecto personal para cumplir con el proyecto universal de la humanidad, lo que necesite la humanidad. Que no es a veces lo más gusto, lo más rico, y que a veces sí, pero muchas veces no. Hay infamia a veces en la humanidad, desagradecimiento. Todos los grandes maestros lo han pasado por ahí, pero no han claudicado en la misión que saben que tienen que es colaborar con la luz, porque la luz colabora con él, con ella. Y hay que dejar todo. Decía el Cristo, el que renuncie por seguir este camino de luz o seguirme a mí, pero como Cristo, no como persona, tendrá el 100 por 1. Porque lo demás es pasajero. Así nos inspiró el hermano mayor a dejar muchas cosas para encontrar más, nunca para menos. Es lo que yo podría expresar. Pero el camino se requiere a la luz y la luz está en todos y hay que colaborar para que despierte. Pague como pague la humanidad en general, hay que hacerlo, punto. En las condiciones que se vayan presentando. Eso es lo que yo aprendí, lo que yo vi y lo que he leído. Yo no he leído ni visto lo contrario. Me voy a mi casita, desde mi casita controlo todo y denme más, denme poder.
No digo la canción de Molotov porque es un poco grosera. ¿Sí? Gimme, gimme, gimme. Todo el power. Cuidado. El que quiere el poder es que no lo va a usar bien. El que reconoce el poder en todos ayuda a que despierte ese poder. Eso es otra cosa. Esa fuente interna que todos llevamos, aún los más perdidos lo tienen. Falta despertar. ¿Algo más esta mañanita? ¿Ya nos oye la Lupita? Ah, hay otra Lupita aquí. Adelante. La pared. Buenos días a todos, buenos días, honorables autoridades. Le quería preguntar en cuanto a los animalitos o al reino animal, si tienen alma, cuando se mueren, ¿a dónde van? ¿O qué percepción tiene usted de ese tema? Mire, el alma animal, de lo cual nosotros tenemos bastante, no nos hemos brincado, todos estamos en el corral. Sí, gusta sentarse. Es un alma grupal. Hay aprendizajes que son los registros en el alma grupales. Ahora se le llama resonancia mórfica. Que cuando un elemento de la especie genera un aprendizaje, queda grabada en el alma grupal. Por ejemplo, los movimientos de guerra son de alma grupal, de autodestrucción de la especie porque no encuentran el camino espiritual. Esa es una forma de expresar lo que es el alma grupal. El alma grupal también se puede expresar diciendo, si hay una célula aquí, en este cuerpo o en el suyo, y pasa, se intoxica por lo que come, o la pega se altera el sistema nervioso si alguien le pega por otro lado, muy, muy lejos. ¿No se afecta? Todo como alma grupal. ¿Sí? Nosotros contenemos la alma grupal como vía de aprendizaje. Por eso tenemos los mismos cuerpos, huesos, venas, todo prácticamente igual. Más grandotes, más chiquitos. Ahí tenemos. Le abren a usted y me abren a mí, van a encontrar la misma estructura. Es el alma grupal. Cuando alcanzamos la individualización, es la conciencia que puede elegir y no solo tener la secuencia de la masa, la tendencia de la masa. Es un fenómeno muy especial. En fenómeno de la masa, según estudios desde Freud o mucho antes, se veía que alguien, si cae en esa corriente, así la definen como una corriente, puede hacer cosas de las cuales está totalmente en contra. La masa está por sobre él. Cuando decimos no a esto, me diga lo que me diga la masa, yo no lo hago, porque estoy convencido de esto. Elijo esto, me comprometo a esto, vivo esto. Entonces ya está hablando de alma individualizada. Mientras no, seguimos con el alma grupal. Las plantas son de alma grupal. Ahora, la forma sensible de una planta es unicelular. No tienen sistema nervioso, tienen sistema líquido de transferencia de energía. Eso sí tienen.
acumula líquido para tener transferencia magnética. Las plantas sienten, pero no piensan. Registran. De hecho, había un video muy hermoso que se llamaba La vida secreta de las plantas. No sé si ustedes llegaron a ver. Y se comprobaba con puros experimentos muy científicos, muy metódicos, cómo las plantas sienten y guardan registro. Por ejemplo, una planta era cuidada por alguien que le ponía el agua, le platicaba, la reconocía, la hacía sentir protegida. Y cuando pasaba la persona por enfrente de la planta, tenían electrodos y captaciones de la actividad bioeléctrica y era armónico, era como una música. Tenía melodía, tenía todo. Cuando pasaba una persona que había destruido una planta al lado de esa planta, se ponía como loca, de inestable, de insegura. Tenía miedo que te le hicieran lo mismo. Sí registran memorias, pero no tienen la capacidad de elegir, son reactivas. Pero todo el aprendizaje en el mundo vegetal, animal y humano, se van agregando las experiencias en el largo plazo, al alma del mundo, al alma humana, al alma animal de cada especie y de todas las especies. Es un poco lo que trata de plantear la película del Rey León, que no es así como lo pintan, pero tratan de enseñar que sí hay una armonía dentro del balance natural de los animales y las plantas. Es el alma del universo. De hecho, cuando rezábamos nosotros antes en la oración al Demiurgo, el maestro Estrada nos decía, oración de los 33 taos, al alma del universo. O sea, lo que contiene, lo que está registrado, lo que vemos, lo que registramos. El almacén de experiencias es el alma. Pues hay alma grupal y alma individualizada. Pero no toda la humanidad tiene alma individualizada, se comportan como masa, condicionamientos de masa. Aunque se destruyan y se hagan daño, siguen con el condicionamiento de masa. Es como una estampida de animales. ¿Quién la para? No. Entre más la estampida sean a más cantidad, más difícil de parar eso. Menos respuesta va a haber individual, más respuesta colectiva va a haber. En eso se apoyan la parte oscura de la iniciación oscura. La parte oscura de la fuerza. En el movimiento de masas. Pero acaban autodestruyéndose ellos mismos. Son las guerras. O las guerras internas, o lo que veamos así. Cuando hay claridad, cada quien asume lo que le toca para colaborar con los demás. Pero no es un movimiento masivo. Es un movimiento de compromiso individual hacia el bien común colectivo. Pero estamos conscientes. En el movimiento de masas no hay conciencia. Domina mucho. Hay gente que se deja arrastrar por eso. Cada quien sabe si se deja arrastrar o no. ¿Algo más esta mañanita? Sí, adelante. Aquí en Morelia, Michoacán. Muy buenos días, maestro. Muy buenos días a todos. Maestro, hay dos aspectos que para mí me han llevado a reflexiones, como que cada quien de acuerdo a su percepción, a su manera de comprender la vida y la realidad.
Una es, el primer principio del Kybalión dice que el universo es mental. Y eso tiene reflexiones en distintos ámbitos. Si la divinidad nos está creando, se está recreando a través de distintas formas, espacios, tiempos, no son nada más, o al menos yo lo reflexiono, son puntos de comparación nada más entre un principio y un final. Pero todo se recicla y todo vuelve a donde mismo. Entonces, la experiencia de vida y todo el proceso de desarrollo, pues finalmente se centra en ese proceso de experiencia, en ese goce, alegría de la experiencia de vida y en lo que va uno disfrutando o aprendiendo. Pero como no hay principio ni fin, pues entonces es el placer de la vida. ¿Así es, maestro? ¿O hay otras apreciaciones de otros tipos? Obviamente, yo estoy dando mi propia versión. Sí, cómo no. La palabra mente habla de que todo tiene inteligencia. Entonces me voy a usar la palabra inteligencia. La palabra inteligencia en su sentido etimológico, casi hay dos fuentes. Es intelligere, que es leer internamente, interpretar, leer internamente. La interpretación es una lectura interna o es externa, ¿no? Interna. Y es una decodificación interna de algo que ya está codificado. Entonces, es una lectura interna. Pero viene también de intelligare, relacionar entre. Si eso lo aplicamos al principio primero del Kybalión, de la escuela hermética, encontramos que las cosas están asociadas entre sí, pero obedecen a un principio universal, son las leyes. Yo hace unos días le explicaba en una conferencia a un grupo, a ver, han pasado miles de millones de años y esto no se ha destruido el universo, nos ha creado a nosotros y nos recrea. Oiga, tendríamos que tener un poco más de respeto. No es ningún tonto el que ha hecho esto. Nosotros a veces cometemos tonterías, pero esto ya está lleno de sabiduría. Sabe cómo balancearse. Si hay un extremo, se vuelve a balancear. El tema de la entropía y la sintropía, etcétera, etcétera. Para empezar, este principio del universo es mental. Yo lo traduciría, es inteligente. O sea, todo está ligado por leyes. Porque hay gente que cuando escucha eso dice, entonces yo con mi mente, entonces ya estoy por arriba de todo y yo soy y me conecto con el universo. Espérame, ¿cómo actúas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo todo? No es un principio de mentalismo como Silva Mind Control, por ejemplo. Sí, concéntrate, controla, ¿sí? Somete. No, por ahí no. Es inteligente, se balancea, tiene leyes de compensación, tiene leyes de polaridad, contiene leyes de dualidad, etcétera. De compensación es la que rige más, o en todos los campos. La forma de que podemos respetar e incorporarnos a esa inteligencia, a esa lectura interior que tenemos que hacer y a esa relación con todo lo demás y con nosotros, tiene que ver con ese mundo mental. Pero la palabra mental no me acerca tanto, me acerca más la palabra inteligente.
O como lo dicen los masones, el arquitecto del universo, el que lo pensó, lo relacionó y lo concretó. Y todo lo que está expresado de él tiene esa inteligencia, esa arquitectura, tiene las medidas, las proporciones correctas. Son medidas antiguas que nacen con el universo. Ahí ahorita se ha puesto muy de moda lo que se llama la geometría sagrada. Pero la verdad es que a veces yo veo que andan por otro lado. Andan buscando otra vez poderes. ¿Sí? O sometimiento a los condicionamientos. No. Debe ser una fuente de liberación. Del potencial que todo tiene en conciencia. No de control. De liberación. Este principio del mentalismo se puede estudiar con muchos ángulos, muchísimos. Yo le doy otro que no escuché de que me haya mencionado. Lectura interior, entonces hay que transformar nuestras capacidades de lectura interior y también de relación con lo demás. Ahí está el principio inteligente. Se habla de la inteligencia emocional ahora mucho. Es de relacionamiento, de ese segundo, inteligare. Y intelligere hablan las grandes ciencias, como el yoga, la alquimia, la astrología. Son lecturas interiores. Cuando alguien interpreta un horóscopo, es una lectura de esa persona en su interior. Es lo que yo podría expresar así en corto. Pero sí, es el tema, hay que seguir investigando porque somos producto de ello. Y en la medida que lo entendemos, lo respetamos y nos incorporamos a esos principios con compromiso, la vida va tomando un sentido muy diferente. Le llamamos camino iniciático. Tenemos la experiencia más clara, la certidumbre más clara. Hacia ahí lleva el camino de iniciación, no al caos, sino al servicio. Los grandes maestros e iniciados de la humanidad no fueron mandones, ni manipuladores. Eso sí sé. ¿Algo más? La última. Creo que ya estamos cerquita de la hora, ¿verdad? Sí. Honorable Xochitl, buenos días a todos. ¿Por qué si estamos conformados por un mismo cerebro, por una misma conformación de células? A veces me pregunto por qué la capacidad de aprendizaje es diferente de unos a otros. Yo lo digo porque para mí, para aprender algo nuevo, necesito repetirlo varias veces. Y veo que a otros hermanos se les facilita la primera vez, ya lo tienen captado, ya lo tienen en su memoria y lo pueden repetir o transmitir a otras personas. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro o cuál es el trabajo que hay que realizar para captar todo eso? Gracias. Bueno, en primer lugar, la memoria no es la mejor facultad. En realidad, el inconsciente de todos, aunque no lo creamos, tiene memoria. No pierde memoria. Pero el acceso al inconsciente, esa es otra cosa. Ahí está, pero para encontrarlo, si no tengo ni rastros dónde quedó. Pero ahí está, ahí está. Ha habido muchos experimentos que demuestran que sí el inconsciente graba mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar. Además, el pensamiento no es algo sólido. Miren,
Cada pensamiento en nuestro cerebro son miles o millones de sinapsis, o sea, de pequeños patrones, no, enormes patrones de millones de contactos. Y si es por imagen, todavía requiere más memoria. Por eso el cerebro de un niño normalmente mucho más, las memorias son impresionantes. La forma que aprende un instrumento musical, la forma en que aprende un idioma, qué bárbaros. ¿Verdad? La forma en que aprende el celular, ya traen el chip, hay que consultarles. Ya tiene. Lo que pasa es que el pensamiento es algo muy complejo, no es una forma sólida. Son instantes de millones de contactos que no se repiten su patrón porque unas células ya no pasan por ahí el proceso. La interconectividad del cerebro es la forma en que el pensamiento no solo se memoriza, sino se decodifica y se interpreta para que salga al consciente. Es muy complejo. Ahorita, con lo que yo estoy hablando y pensando y lo de ustedes, su cerebro está teniendo millones de pequeños chispazos, pero acomodados en patrones particulares de acuerdo a como ustedes ahorita pueden captar. Entonces, la conciencia es la emanación de esos patrones en todos sus niveles y con su mezcla particular. ¿Ustedes no sienten igual recién levantados que en la mediodía que en la tarde o sí? No, no. Y si te despiertan en la noche, aunque lo tengas todo ahí, no tienes acceso. A ver, espérame, déjame. Déjame, estaba en otra onda y me cambiaste ¿sí? Déjame ver si conecto esa parte. Pero aun cuando usted dice que es una sola idea, en realidad son millones de contactos que construyen una idea. Esa es la realidad, que es universal, es diversa y es unitaria como resultado. Pero hay gente que aprende haciendo con las manos y una vez que lo aprende no se le olvida. Hay gente que tiene capacidad de abstracción y sí, lo maneja. Leer mucho hace que la gente tenga capacidad de abstracción. Te narra la historia. Yo me acuerdo de historias, no me acuerdo tanto a veces de conceptos. Hay personas que si no tienen involucración emocional no lo recuerdan. Nada más recuerdan lo de ellos, o lo de su familia, o lo de su gente. Todo lo demás no les interesa. Hay gente que tenemos intereses en muchos campos de la vida. Entonces, activamos diferentes áreas del cerebro, pero en forma de millones de contactos, de chispazos. El cerebro es el que más consume calorías, porque necesita un estado de temperatura para que fluyan de determinada manera los contactos eléctricos, bioeléctricos, vamos a llamar. Pero el resultado son patrones que no se vuelven a interpretar, pero que otra parte del cerebro los junta y los recuerda, los registra así. Es un universo increíble, maravilloso, y no necesita piloto, en cierta manera, hasta un punto. Solito funciona. Nada más no le hagan la vida imposible. Coman bien, piensen bien, ábranse, etc. Pero sí es asombroso cómo se forman nuestros pensamientos. Por ejemplo, a nivel de computadoras, que es muy similar en la parte operativa, la memoria que necesita unas
letras escritas es poca. ¿Sí? Porque son puros patrones A0, 1, 1, 0, ta, ta, ta. Pero el video es mucho más complejo, se necesita mucho más memoria si le queremos hacer cosas de video complejas. Depende qué usemos de nosotros. Qué tan involucrados estemos con la experiencia y desde qué ángulos. Nada más les digo una cosa, generalmente usamos áreas del cerebro y otras no. O prácticamente no. La única actividad que se conoce que prácticamente involucra casi todo el cerebro, se llama meditación. Pero cuando alguien está en conciencia meditativa, no una persona que se siente ahí, las estatuas de marfil, 1, 2 y 3, chica el que se mueva. Es lo más común. Sí, es lo más común. Sí, se mueve con lo masivo, el qué dirán, y que me vean, y tal, ¿sí? No mucha gente alcanza la conciencia meditativa. Sus actos no hablan de eso. Como luego esas patrones o esas memorias van a ser por donde va a fluir nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras emociones, pues se ve la altura que han alcanzado, se ve cómo la complejidad la han simplificado y lo tienen claro. Es como explicaciones de alguien que no conoce, te dice mucho y no dice nada. Y hay gente que casi no dice y dice mucho. Porque su estado mental es de otro nivel. Más intuitivo. Es asombroso el estudio de nuestros universos y cómo funciona. Pero ninguna computadora funciona como nosotros. No tiene las percepciones. Nosotros tenemos percepciones satelitales de Wi-Fi, de todo eso, pero a nuestra manera, humana. Y somos realmente es un instrumento increíble para el alma, para que siga evolucionando. O se atore, se confunde y se enrede. También para eso sirve lo que tenemos. Pero bueno, la gran propuesta que nos han señalado los maestros es la autodisciplina, el autocompromiso, la autogestación, la autorrealización como vía de trabajo. No tenemos que hacerle el trabajo a otro, pero podemos compartir el trabajo que venido haciendo. Y en todo caso, nuestra presencia, nuestra vida o expresión hablará de qué nivel andamos, qué tan enredados o claros andamos. Pero bueno, es para sentirse, aprovecharse con mucho respeto, porque es un instrumento maravilloso, pero también es delicado en muchas cosas. Imagínense el cerebro entre las ideas y el control orgánico de todo el cuerpo, de todas las terminales nerviosas que le están mandando estímulos. Es algo de mucho respeto, no para maltratarlo y meterle tatuajes y cosas. Yo te pongo mi sello y aguántate, aunque te queme ahí. No, es que no podemos tratar así al cuerpo. Porque no tratamos así a la energía, y si la tratamos así, los dañados somos nosotros. Y no podemos tratar la mente con exigencias, sino con fluidez. Pasar de un pensamiento a otro pensamiento en orden. Pero hay formas de aprender y hay formas de actuar. ¿Desde dónde? Muchísimas gracias aquí en nuestra hermandad aquí de Morelia. Que sigan pasando un bonito día. Hoy es viernes, según dicen, pero bueno, se llame como se llame, va a ser diferente a todos los que hayamos vivido. Y eso es lo importante. Que pasen muy bonito día. Pax. Gracias, maestro. Muchas gracias.